Los hermanos Fadul fueron tres jóvenes venezolanos que fueron secuestrados el 23 de febrero de 2006 en Caracas, junto con su chofer Miguel Rivas. Los cuerpos de los cuatro fueron posteriormente encontrados el 4 de abril de 2006. El asesinato de los hermanos fue sumamente sonado y causó indignación a nivel nacional, de la mano con una ola de protestas en Caracas en contra de la inseguridad en Venezuela. John Brian, Kevin y Jason Fadul, de 17, 13 y 12 años respectivamente, eran hijos de un empresario canadiense de origen libanés que residía en la urbanización Colinas de Vistalegre, en Caracas. Los jóvenes acudían al colegio Nuestra Señora del Valle, ubicado en la calle 4A de Vistalegre. En horas de la mañana del 23 de febrero del 2006, los hermanos Fadul se trasladaban a su colegio junto a su chofer Miguel Rivas, como era de costumbre. En ese momento, funcionarios de la Policía Metropolitana, junto con otros delincuentes, colocaron una alcabala policial improvisada para llevarse secuestradas a las víctimas. Al día siguiente del secuestro, los perpetradores llamaron a los padres de los hermanos para exigir un rescate de 10 millones de bolívares, unos 4 millones de dólares. La oficial encargada del caso no tardó en reconocer que no había dado ninguna orden para colocar una alcabala en la ubicación en la que los hermanos fueron secuestrados, reconociendo así la trampa. Cerca de un mes después del secuestro, el padre de los hermanos recibió una llamada de los secuestradores, en la que le informaban que la suma del rescate había sido disminuida, consiguiendo así parte del dinero. José Diab, hermano de la madre de los menores, iba a entregar el dinero a los secuestradores, pero nada se concretó debido a que estos descubrieron la presencia de funcionarios encubiertos y huyeron abortando el intercambio. Durante este mes, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, adelantaban las investigaciones del caso contra funcionarios de la Policía Metropolitana, pasando el tiempo sin noticias de los menores. Los venezolanos exigían respuestas al gobierno y se iniciaron manifestaciones de calle. El 31 de marzo, más de 500 alumnos y profesores de 4 colegios de las urbanizaciones Vistalegre y Bellavista marcharon en estas residencias pidiendo al gobierno nacional más atención en este caso. El 2 de abril, cientos de personas caminaron desde Quebrada Honda hasta la iglesia La Chiquinquirá para participar en una misa realizada por el entonces cardenal Jorge Urosa Sabino. Fotógrafo Jorge Aguirre, de la cadena Capriles, recibió un disparo en el pecho por un presunto funcionario cuando cubría una de las protestas en la UCB. Gladys Diab, madre de los jóvenes, difundió una carta en los medios de comunicación dirigida a los secuestradores, la cual fue bastante controvertida debido a su contenido, donde iniciaba por rogar piedad a los secuestradores, pero terminaba declarando que si ellos habían sido puestos por Dios en el camino de sus hijos para acabar con sus vidas, ella no era nadie para evitarlo, pidiendo que los mataran indoloramente. La incertidumbre terminó un 4 de abril, aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando funcionarios de la Policía Municipal de Yare encontraron los cadáveres de los menores y el chofer en el sector El Chosfal, en San Antonio de Yare. El asesinato conmocionó a toda Venezuela y bajo las exigencias por justicia, el en ese entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, realizó una alocución en televisión y afirmó que los responsables por el homicidio iban a ser encontrados y sentenciados. Por varios días, las autoridades realizaron una cacería para dar con los implicados en el hecho, que los llevó a detener a 20 personas, de las cuales 17 recibieron la sentencia máxima de 30 años por su participación en el secuestro y el homicidio. Entre los condenados, 4 eran miembros de la Policía Metropolitana, identificados como Jean Carlos Rodríguez, Michael Alexander Monsalve, Carlos Enrique Talavera y Francisco Javier Gudiño. Con estos funcionarios también fueron condenados Javier Miller García, señalado como asesino de los hermanos, Gilbert Magui García Perosa, hermano de Javier, Alexis Juliano Febres, responsable por la muerte del chofer, Luis Eduardo Contreras, autor intelectual, William Alfredo Sosa, estuvo en la alcabala en la que secuestraron a las víctimas, Octavio Israel Herrera, que realizó seguimiento a los hermanos, Edgar Ricardo Martínez, Alejandro Daniel Mendoza
José Antonio Febrés. Entre los implicados también se encontraban algunos cómplices que también afrontaban la sentencia máxima. Julia Chartes, cuidadora de los adolescentes. Luis Eneida Machado, que ocultó el arma homicida. Miguel Antonio Huelvas, exfuncionario de la PM. Adrián Macías Laya, quemó la ropa de los hermanos. Otro de los señalados por este crimen como autor material del hecho, identificado como Lennon Andica, también conocido como el Gordo Lennon, fue capturado por funcionarios de la policía de Aragua, Aragua, el 18 de julio de 2015, durante una redada realizada en la población de Guanayén, al sur de Aragua. Cuando éste estaba en prisión en Alayón, este criminal fue asfixiado. El caso de los hermanos Fadul generó una gran indignación y conmoción en todo el país. La sociedad venezolana se unió en un clamor por justicia y seguridad. El caso también tuvo un impacto en la economía del país, ya que muchos empresarios y comerciantes se sintieron inseguros y comenzaron a cerrar sus negocios. También tuvo un impacto en la política del país. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, condenó el secuestro y asesinato de los hermanos Fadul y prometió justicia. Sin embargo, la investigación del caso fue criticada por la falta de transparencia y la lentitud en la resolución del caso. A pesar de que el caso fue resuelto, muchas preguntas quedaron sin respuesta y el dolor de la familia Fadul perdura hasta el día de hoy.